Doctor, tiene su micrófono apagado. Perdón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les decía, bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y hoy hablaremos, el día de hoy y mañana estaremos hablando sobre sistemas complejos. Y hoy particularmente quiero comenzar con un fragmento de una película que se llamó Talentos Ocultos. Es una película que aborda algunos problemas que tenían sobre el envío al espacio de un astronauta que se llamó John Glenn. John Glenn ciertamente era un norteamericano que estaban buscando llevar al espacio para que equiparara la gran hazaña que había llevado Yuri Gagarin, quien ya había estado en la atmósfera terrestre, en órbita terrestre, dando vueltas varias veces. Sabían cómo hacer que John Glenn saliera a la atmósfera, pero no sabían cómo regresarlo. Y este es un fragmento de una joven de color en Estados Unidos que no era bien vista precisamente por el nivel de color que tenía. Sin embargo, era una muchacha muy brillante, sumamente inteligente, pero por este prejuicio racista y el estereotipo de que una mujer de color no podría pensar mejor que un hombre blanco, pues era un estereotipo que precisamente se rompe con este fenómeno y además llega a ser una científica muy connotada en la NASA en los años posteriores. Aprovecho para saludar a mi estimado Omar Alejandro, también a Jorge Rodrigo, a Carlos Herrera, a Felipe Reper, que anda por allí, a Laura Elvira, muy bien. Bueno, pues vamos profe. Ese banda, qué horrible. Muy bien. Bueno, vamos a ver este fragmento, ¿no? de esta película para hablar sobre sistemas complejos. Y ahorita lo comentamos. Señor Harrison. Sí, déjalo allá en... ¿Y los cálculos de Stafford del casco? No estoy muy segura, señor. No estás muy segura. ¿Sabes lo que hacemos aquí? Queremos viajar al espacio, señor. Exacto. Así que ya tira eso a la basura. ¿Qué? Disculpe. Dije que lo tiraras ya. Dámelo. No es un insulto a tu trabajo, solo que es obsoleto. Así de rápido se mueven las cosas por aquí. Si me disculpara, me disculparía todo el día. Lo que te pido que hagas, lo que le pido a todos allá afuera, a todos mis genios, es que vean más allá de los números. Lo que nos rodea. Lo que hay abajo. Para responder preguntas que no sabemos formular. Matemáticas que todavía no existen. De otra forma no lograremos nada. Nos quedaremos en tierra, no viajaremos al espacio, no rodearemos la tierra y jamás llegaremos a la luna. En mi mente ya llegamos a la luna. El cohete Redstone ascendió bien, pero la cápsula no alcanzó la velocidad para entrar en órbita, así que cayó. En esencia, un triángulo: tierra, subórbita, tierra. Ya conocemos los datos. Eso llevó a Shepard, llevó a Grissom, pero no llevará a Glenn. Ahora, el cohete Atlas puede hacerlo entrar en órbita. Subirá y la cápsula entrará en una órbita elíptica. La gravedad seguirá atrayéndola, pero irá tan rápido que no caerá a la Tierra. Se quedará en órbita. Ahora, hacerla regresar es lo que no sabemos cómo. ¿Sí, Catherine? Entonces la cápsula girará alrededor de la Tierra para siempre porque no hay que la detenga. Eso es. Tenemos que frenarla justo en el momento preciso, justo a la velocidad precisa,
Ahí está la tarea. Sí, Catherine. Así que hay que pasar de una órbita elíptica a una órbita parabólica. Sí. Eso es lo que hay que lograr. Ahora, este punto es crucial. Si entras antes de tiempo, va a arder al reingreso. Exacto. Si tardamos demasiado, escapará de la gravedad de la Tierra. Y cualquier cambio en la masa, peso, velocidad, tiempo, distancia, fricción o una ráfaga de viento alteraría toda la ecuación. Y todo habría que recalcularse de nuevo. Sí. Ahora, entonces, necesitamos poder elegir este punto de reingreso. Y esta ventana de aquí debe ser exacta. El problema es cuando la cápsula pasa de una órbita elíptica a una órbita parabólica. No hay fórmula matemática para eso. Podemos calcular el lanzamiento y el aterrizaje, pero sin esta conversión, la cápsula se queda en órbita, no regresará. Tal vez lo estamos atacando mal. ¿Por qué, señor? Tal vez no sea una fórmula nueva. Con matemáticas antiguas. Algo que se asemeje al problema numéricamente y no en teoría. Las matemáticas son confiables. Para ti lo son. El método de Euler. El método de Euler. Sí, Pero es muy antiguo. pero funciona. Funciona numéricamente. Ahí está. Haz el informe. Sí. Ja. Bien. Si no han visto esta película, creo que tendrían que verla. Es una película muy bonita, muy interesante. Pero bueno, prácticamente vieron uno de los momentos más importantes de esta película. Y a lo que va referido este inicio es precisamente mostrarles a ustedes. Se llama Talentos Ocultos en español. Creo que en inglés se llamó algo así como Hidden Figures, como figuras ocultas. Hidden algo. Pero en español se llamó Rostros, ¿qué? Talentos Ocultos. Y es la historia de tres muchachas. Hay un libro que se llama Talentos Ocultos o las figuras escondidas, que son esas tres. En el libro son 4 mujeres que existieron, que vivieron en esa época. De hecho, una de ellas es la primera en echar a andar una máquina computadora IBM en la NASA, porque nadie sabía echarla a andar más que la muchacha esta de color, otra muchacha que también está en esa historia, y otra que incluso empieza a trabajar con motores. Es una historia de cómo la inteligencia de ciertas mujeres, a pesar del estereotipo y el prejuicio del color de piel y la raza, se abren camino por mérito propio, porque la NASA reconoce sus talentos para poder realizar las operaciones que necesitaban. Pero bueno, el punto aquí es que todavía en 1962 se pensaba que era posible tener una teoría de todo. De hecho, la historia de la humanidad, y aquí quiero que vean ustedes que tenemos casi 80 años de historia de la humanidad, que es nada, 80 años en la historia de la humanidad, en que hemos aprendido que varios sistemas distintos
pueden coexistir y ayudarnos a resolver problemas complejos. Es decir, durante más de 3000 años se pensó que una metodología teórica podía explicar toda la realidad. Los pitagóricos pensaban que los números enteros podían solucionar toda la realidad. Los árabes pensaban que ciertas fórmulas algebraicas podían solucionar toda la realidad. La física de Newton pensó que las leyes de la física de Newton podían resolver y explicar toda la realidad. Aristóteles pensaba que toda la realidad también se podía explicar con sus parámetros y el silogismo de una manera científica, ¿no? También se pensaba. Albert Einstein llegó a buscar, fue de los primeros autores en llegar a buscar una teoría del todo. Cuando a principios del siglo XX, o más bien a mediados del siglo XX, ocurre lo que ustedes acaban de ver. La pregunta era, ¿cómo lográbamos, o cómo la humanidad podía lograr, cómo los norteamericanos podían sacar a un hombre al espacio, como John Glenn, mantenerlo en órbita y regresarlo a la Tierra? Ya lo habían hecho los soviéticos, los rusos comunistas de la época de Nikita Khrushchev. Habían mandado a Yuri Gagarin al espacio y había regresado. Y es interesante lo que él hace de jefe, que este actor, Harrison me parece. Bueno, creo que la película es el jefe Harrison. Dice, tal vez estamos abordando mal el tema. Tal vez es un método viejo y no sabemos que existe, ¿no? Y esto lleva a esta muchacha Catherine a decir, claro, es otra matemática. La operación que quieren realizar no es una operación con la matemática de ese momento. Hay una fórmula que utilizaban los antiguos, que era la fórmula de Euler, ¿no? Y la fórmula de Euler permitía modificar el tipo de operación, o más bien calcular la operación que estaban pensando para regresar a John Glenn a la Tierra. Entonces se dieron cuenta que podían utilizar dos distintas matemáticas, dos distintas formas que no coexistían bajo el mismo modelo. Esta idea de tener dos sistemas lógicos o de lógicas distintas coexistiendo, esto es precisamente un sistema complejo, porque es un sistema de una naturaleza y otro sistema de otra naturaleza. Y eso es precisamente lo que llamamos el sistema de complejidad. Y la epistemología antes solía buscar un método para explicarlo todo. Hay otra película que no tengo aquí para pasárselas, pero se llama La teoría del todo, que es la historia de Stephen Hawking. Stephen Hawking precisamente quería encontrar como la teoría que explicara la física cuántica, las leyes de Newton, los agujeros negros, pero se dieron cuenta que la física de Newton se explica con la física y la matemática de Newton. Las leyes de Einstein, o la teoría de Einstein se explica con otro modelo. Y también así, Stephen Hawking encuentra la física con otros modelos distintos. Hoy, dependiendo de qué se quiera hacer, se utiliza algún modelo científico que permita operar y hacer lo que hace falta que se tenga que hacer. Es decir, existen teorías para obtener ciertos resultados. El pragmatismo norteamericano, los norteamericanos son muy prácticos en esto. No es tanto seguir una teoría por seguir una teoría, sino ya una vez que la teoría ha tenido resultados prácticos, utilizo esa teoría para ese resultado práctico que necesito. Pero si esa teoría me ha dado otro resultado, que otros malos resultados para otra cosa, para esa otra cosa no utilizo esa lógica, ese método científico. Si encuentro otro método científico distinto que tal vez me ayude a obtener resultados en otras áreas, utilizaré esos métodos exitosos. El pragmatismo norteamericano opera de esa forma. Utilizar modelos
que sean exitosos en la realidad. No que tengan un sistema unificado, ni una construcción exacta, ni perfecta de la realidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, un sistema no complejo diría, vamos a ser solamente seguidores de David Ricardo en la economía, ¿no? Y otros dirían, no, vamos a ser keynesianos. John Maynard Keynes es el gurú de gurús de la economía, y solamente vamos a ser keynesianos. Hay quien dice, vamos a ser hayekianos y miembros de la Escuela Austriaca de Economía y razonamos bajo otra lógica económica. Y como ustedes se podrán dar cuenta, ¿no? Hay quien dice, bueno, vamos a ser marxistas, ¿no? Y sigamos el modelo económico marxista. Entonces, podría servir para una cosa o para otra. A mí me parece que precisamente la idea del sistema complejo es que permite emplear sistemas exitosos en la práctica para ciertas cosas que fueron exitosas, el sistema. Pero no todo sistema, y esto lo dice Jean Piaget, no existe un único método para hacerlo todo. O no hay un único método para hacer algo. Existen varios métodos. Pero si queremos resultados adecuados, pertinentes y correctos, pues habrá que echar mano de modelos que hayan sido prácticos y exitosos en la realidad. Algo que haya sido exitoso y práctico en la realidad. Por ejemplo, ahorita estoy viendo en la pantalla a Emmanuel Samuel, que está ensayando como su desaparición en pantalla. No sé bien cómo esté ocurriendo, pero está ocurriendo. Esto es lo que es importante del pensamiento complejo. No es que yo quiera seguir una idea, ¿no? Yo soy keynesiano y tengo que seguir a Keynes y todas las teorías de Keynes, todos los planteamientos de Keynes hay que seguirlos porque es un sistema estructurado, bien cuadrado, bien que nos deja ver todo así, ¿no? Aquí no importa que el sistema esté cuadrado o no. Lo que importa es que las partes que se ven del sistema puedan funcionar en la realidad y den resultados en la realidad. Es decir, tal vez bajo este esquema, podríamos decir, tal vez Keynes funciona para algunas cosas, Hayek funciona para otras, y Marx a lo mejor funciona para alguna otra cosa. Pero también debemos de tomar la decisión de qué vamos a hacer, ¿no? No se trata de seguir un modelo porque haya un autor que nos caiga bien o que sea más guapo, sino hay que buscar el modelo que queremos seguir para operar de una manera más adecuada. Y esto incluso puede ser muy interesante porque, por ejemplo, en el campo del derecho es un sistema donde pueden operar sistemas complejos, ¿no? A lo mejor dicen, no, es que aquí hay que seguir, pues no sé, por decirles algo, a Ronald Working, ¿no? Les digo, bueno, pues a lo mejor Ronald Working es muy bueno para ciertas cosas y nos ayuda a justificar ciertas ideas. Pero luego, por ejemplo, diríamos, bueno, pero hay cosas que podríamos utilizar que no sean de Working, que sean, por ejemplo, de Hart, ¿no? Es que hay una polémica Hart Working. Ah, bueno, sí, pero Hart también tiene cosas muy buenas. No, pero es que si estamos con Ronald Working, no podríamos ir con su contrincante, que es Hart, ¿no? Bueno, el pensamiento complejo diría, a ver, ¿para qué cosas sí nos ha servido Ronald Working? En eso, sigamos a Working. Esto que me está sirviendo y es de Hart, pues ¿para qué utilizar ese sistema de Hart? Pero es que estás combinando. Bueno, sí, porque mi pensamiento es complejo. La complejidad permite utilizar un modelo de razonamiento pragmáticamente útil o exitoso en la realidad para obtener un resultado y otro de otra forma que me permita también operarlo de esa manera. Es decir, tengo que casarme con una sola doctrina. Es que usted es keynesiano o usted es kelseniano. Bueno, sí, a lo mejor se pueden llevar bien porque Kelsen y Keynes comienzan con K, ¿no? Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que si usted es justnaturalista no puede ser justpositivista. ¿Cómo? Yo puedo ser justnaturalista en ciertas cosas y puedo ser justpositivistas en otra. No, pero el sistema no es coherente. Pues lástima por el sistema, ¿no? Porque lo que nos interesa es que podamos obtener resultados en la práctica, no seguir una ideología o una teoría solamente por seguirle porque cuadre una idea, ¿no? Si veo que funciona muy bien hasta ese punto, hay que utilizar la teoría hasta ese punto. Si de pronto esa teoría ya no es compatible, pero comienza otra teoría, bueno, pues utilicémosla.
esta es también la lógica, por ejemplo, que permitió que los norteamericanos pudieran sacar a John Glenn al espacio, que diera algunas vueltas, no tantas como las que dio Yuri Gagarin, y que regresara a la Tierra sano y salvo, ¿no? Imagínense ustedes a los norteamericanos, no, el método de Euler no lo podemos usar porque es matemática antigua. Y como estamos utilizando matemática contemporánea, solamente esa hay que utilizar. Pues esto sería el fracaso total, porque no hay un solo método para hacerlo todo. Ustedes piensen cómo funciona el derecho en nuestro siglo XX con ciertos parámetros. No hemos cambiado nuestros parámetros de derecho civil, salvo en algunas cosas, no en todo lo que ha cambiado el derecho civil, ¿no? Entonces, el pensamiento complejo es esto, es el pensamiento que tiene que ver con varias áreas. El pensamiento complejo aparece a finales del siglo XX con un personaje importante, un personaje poco conocido, pero importante, que se llama Edgar Morin. Este es Edgar Morin. Es una lámina que utiliza para un curso sobre el conocimiento complejo. Dice, el conocimiento no es un espejo de la realidad, ¿no? Sino que se va construyendo o va reconstruyendo aspectos. Pero Edgar Morin solamente dice esto. De hecho, mucho antes de haber dicho esto, Edgar Morin lo que sostiene es que el pensamiento de suyo ya es complejo y que hay una forma en la que deberíamos operar el pensamiento, que es esta forma compleja, para poder entender muchas cosas. Edgar Morin habla de la siguiente idea. Habla de lo que son las ideas como integrantes de un ecosistema. Integrantes de un ecosistema. Vamos a pensar esto. ¿De qué se trata el ecosistema? ¿Alguien ha oído hablar del pensamiento complejo como ecosistema? Bueno, ¿alguien sabe qué es un ecosistema? A ver, ¿qué se le ocurre? A ver, usted, Carlos Herón, ¿sabe qué es un ecosistema? Un sistema en el que convergen distintos seres vivos. Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo de un ecosistema. El mar. A ver, dame un ejemplo del mar. La zona de arrecifes donde existen corales, peces, mantarrayas, que conviven entre sí. Bien, voy a poner un ejemplo tal vez no tan sofisticado como el que pone Carlos Herón, pero esto va a permitir que es un ecosistema. De hecho, no sé si los mencioné, hay un libro de Mark Twain. Mark Twain. En realidad no es un libro, es un pequeño cuento de Mark Twain. Bueno, sí es un libro, porque sí da el cuento como para un libro. De Mark Twain, que se llama... Mark Twain es el que hizo las aventuras de Huckleberry Finn y las aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain escribió un libro que se llama Cartas desde la Tierra. Cartas desde la Tierra. Es un texto que estuvo prohibido mucho tiempo, se publicó hace poco. Las librerías Gandhi en la Ciudad de México hicieron una edición económica para que la gente pudiera consultarla y verla. Cartas desde la Tierra, para que se den ustedes una idea, son unas cartas que un demonio escribe a otros demonios. Mark Twain parte de la idea y de la historia de que Dios, cuando creó el mundo, creó al hombre y a la mujer y pasó todo lo que pasó, mantuvo el secreto a los ángeles y a los demonios. Y entonces, pues ellos no sabían de qué trataba la creación, ¿no? A ellos no los utilizó ni los invitó a la creación. Ya existían,
y estaban acompañándole. Ahora bien, lo que pasa es que entonces un demonio se escapa y lo envían a la tierra, los otros demonios le ayudan a escapar y lo envían a la tierra para que les cuente cómo es la creación de Dios. Y entonces, entre muchas cosas, que es muy bonito porque manda cartas de lo que pasa en la tierra, cada apartado es como una carta que manda el demonio, explicando cómo es la creación de Dios en la tierra. Es un texto interesante de Mark Twain, con aires teológicos, digamos. Le dice, el Señor es muy extraño, pero es inteligente. Dice, hay un campo verde, un gran campo verde, donde hay conejos, o sea, hay hierba, conejos y tigres. Son tigres. Y les dice el demonio a estos personajes. Estoy viendo el chat, parece que alguien escribió algo. Y les dice, los conejos comen pasto, y se reproducen muy rápidamente. Entonces, cuando los conejos se aparean, salen más conejos. Y por suerte, pues hay un pasto muy grande y los conejos comen. Pero llega un punto en el que cuando hay más de, por decirles algo, 100 conejos en este campo, la alimentación de ellos va más rápido. Uno se puede dar cuenta que si siguieran comiendo a ese ritmo y se siguieran reproduciendo, el pasto no les iba a durar ni 6 meses y todos los conejos morirían. Y dice el demonio en una de sus cartas, pero Dios creó a los tigres y los tigres comen conejos. Y lo que hacen los tigres es alimentarse de conejos cada determinado tiempo, de tal modo que los tigres se comen cierto número de conejos y la población de conejos se controla de tal manera que el pasto tenga tiempo suficiente de volver a crecer y pueda seguir alimentando a los conejos. Los tigres se reproducen, pero no tanto como los conejos. Por eso, de un par de tigres aparece apenas una cría en algo así como 8 meses, me parece que es el periodo de gestación del tigre. O 10 meses, no me acuerdo el periodo de gestación del tigre, pero era un número, no era 9 meses, era más tiempo. Bueno, el asunto es que esto, Carlos, es un ecosistema. Todas las cosas se relacionan entre sí para mantener un equilibrio del sistema, para que siga el pasto, para que sigan los conejos y para que sigan los tigres. Hay un ambiente conjunto y además el ecosistema permite que los tigres y los conejos vivan bajo un mismo clima que el ambiente del pastizal permite que aparezcan. Hay agua suficiente para conejos y para tigres, ¿no? Y hay un control de tigres. El conejo no vive tanto y cuando hay alguna pequeña sobrepoblación de conejos, pues los tigres pueden comer más conejos, ¿no? En fin, esto es un ecosistema. ¿Qué tiene que ver el ecosistema con el pensamiento complejo? Muchas cosas, diría Edgar Morin. Dice, el pensamiento y la sabiduría humana o el conocimiento humano no es un conocimiento de compartimentos estancos. Es decir, no es un pensamiento de, ay, ahora estoy en materia electoral, entonces solamente pienso electoral. No, mi lenguaje con el que hablo español es un lenguaje que no es materia electoral, pero es un lenguaje que aprendí hablando español y que tomé clases de redacción, tomé clases de semánticas, de interpretación, clases de manejo del lenguaje, y de alguna manera lo que yo sé es una forma lingüística, pero no solamente es
es una área del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera materia electoral, pues tiene normas jurídicas electorales, tiene casuística electoral, pero también el idioma con el que yo estoy hablando no es un idioma electoral. Puedo tener vocabulario electoral, pero yo estoy hablando español. Y estoy utilizando un sistema lingüístico distinto del sistema electoral, del sistema judicial electoral. Pero estoy utilizando los dos. E incluso podría decir, tengo para precisar una situación jurídico-electoral, tengo que encontrar la palabra exacta para decir qué es lo que está ocurriendo aquí. El vocabulario permite expresar ideas complejas. Y a final de cuentas, el pensamiento complejo es reunir varias áreas de conocimiento para obtener un resultado específico objetivo. Esto es lo que se llama una sinergia. Una sinergia. Voy a anotar esta palabrita por acá. Sinergia. ¿Alguien sabe qué es una sinergia? ¿No? Pues habla acerca de la referencia que hay en conjunto de factores o varias influencias observadas en un efecto conjunto adicional que hubiera podido haberse operado independientemente dado la causalidad de efectos en cada ser vivo. A ver, Jesús Ángel, ¿puede ser un poco más ilustrativo para la gente que no le sabe bien? Y ahorita le doy la voz incluso también a Jorge Rodrigo. Danos un ejemplo de sinergia. Yuhu. ¿Ya te fuiste? Ahí se fue. Bueno, a ver, Jorge Rodrigo, te escuchamos. Nada más prende el micrófono porque ahorita no te oímos nada. Perdón, ¿ya me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Bueno, es un conjunto de fuerzas que convergen entre sí para realizar una tarea en específico. Por ejemplo, si tengo un equipo de básquetbol, saber qué persona ocupa cada lugar por las características físicas y sus habilidades para llegar a ganar un partido, ¿no? De una forma muy práctica. Cada uno tiene una área que atender en un partido, pero en conjunto generan un solo resultado. Un solo resultado. Haciendo cada uno lo que tiene que hacer, dan un solo resultado. Miren, de una manera incluso más burda, les quiero mostrar mi brazo. Jorge Rodrigo, ibas a decir algo más. Por ejemplo, no sé, de mis compañeros, si alguien es fan del básquetbol. A ver. O bueno, ¿a alguien tocó ver jugar a los Bulls de Chicago de Michael Jordan? Bueno, es que cuando... No sabe ni quién es Michael Jordan, ya revisé las anécdotas. Por ejemplo, ellos necesitaban entre el 93 y 94 una persona que fuera un poste para ganar los rebotes. Entonces ellos, el equipo de los Bulls de Chicago busca a un jugador que se llama Dennis Rodman. Dennis Rodman era de los mejores postes en esa época, incluso le ganaba a Shaquille O'Neal para los rebotes. Era una persona muy aguerrida y que pues él les dio la victoria en 2 campeonatos o 3, si no mal lo recuerdo, porque era una persona que encajaba perfectamente en ese perfil que les hacía falta para ganar. Y pues gracias a Dennis Rodman, Michael Jordan logró tantos títulos. Sin él no se hubiera podido lograr esa finalidad. Y eran 2 personas totalmente distintas, ¿no? Y hacían un trabajo distinto cada una de ellas. A ver, Jesús Ángel, ¿quieres volver a decir algo más? Sí, no, disculpa, tenía mal internet, me conecté con mis datos. Sí, un ejemplo de la sinergia sería, por ejemplo, el tocar un instrumento, por ejemplo, el violín, que tienes que hacer combinación de las 2 manos, tanto la mano
izquierda y la derecha para posiciones y la afinación, y la derecha que pues es la parte de la técnica del arco y cómo lo manejas. Ese era un ejemplo de sinergia. Exactamente. Ujú. Una mano aprieta algunas cuerdas en un brazo, a ciertas alturas del Ujú. brazo, y la otra mano puede estar moviendo el arco, ¿no? Así es. A mí el ejemplo que me gusta, que es muy didáctico, es que este movimiento, fíjense, este es un solo movimiento, ¿eh? Este es un solo movimiento. Pero para que este movimiento ocurra, hay más de 6, 7 músculos trabajando simultáneamente. Y cada uno en direcciones diferentes. Cada músculo opera en direcciones diferentes, pero hay un solo resultado. Este movimiento. Es un solo movimiento y diríamos que en el caso del básquetbol o en el fútbol americano, pues cada quien juega de alguna manera haciendo puntos distintos, pero tienen una finalidad, que haya un gol, por ejemplo. Eso es hacer sinergia. Eso es hacer sinergia. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? En un sistema complejo hay muchos datos y muchos conocimientos que nos pueden dar un resultado. Por ejemplo, si estamos hablando de materia electoral, pero un asunto de orden procesal penal, un delito electoral, por ejemplo, un delito electoral. Aquí hay que combinar pensamiento penal y pensamiento electoral. Pero todavía más aún, pensemos si el delito electoral tiene que ver con lavado de dinero o recursos de procedencia ilícita. Entonces, tenemos que incluir al penal y al electoral la materia fiscal. Es que un asunto no solamente lo atiende una área, no son compartimientos estancos, no es solamente ver penal, no es solamente ver fiscal, no es solamente ver electoral, sino transversalmente trabajar de manera sinérgica las distintas áreas del conocimiento para obtener un resultado específico de un tema que hay que resolver. En el caso de Mark Twain, los conejos servían de alimento a los tigres, pero también ellos podían comer el pasto. Y el ambiente del pasto era necesario para que se pudieran dar los tigres. Y también el hecho de los conejos existieran es muy importante porque el tigre puede comer conejos y vivir en ese campo. Pero también es importante que los tigres se coman a los conejos para que no se acaben el pasto y tenga tiempo de volver a crecer y pueda volver a establecer una serie de condiciones que son favorables. Es un ecosistema. Y el pensamiento complejo es esto precisamente, aprender a operar distintos sistemas simultáneamente para resolver un problema concreto, un problema específico real. Imaginen ustedes un tema de lavado de dinero o malversación de fondos, es un delito penal y también tiene que ver con materia fiscal y tiene que ver con materia electoral, ¿no? Y si a eso le agregamos violencia de género, ¿no? Pues tiene otras connotaciones. Todo esto va haciendo más compleja la realidad a analizar en una situación específica. Y lo que hace el pensamiento complejo, lo que descubre Edgar Morin es que los asuntos no se resuelven con un solo conocimiento. Necesitamos vincularnos con otras áreas para poder resolver problemas. Entonces, vean ustedes que el pensamiento complejo opera no solamente con un sistema de justificación de metodológico, sino conectando otros saberes para obtener un resultado específico.
Ahora, llegando a esas alturas, si no hay dudas hasta aquí, voy a hacer otra pregunta importante. Voy a anotar aquí en el chat a ver quién se anima o quiénes se animan. O hagamos una interacción compleja. ¿Cuál es la diferencia y la semejanza entre los equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario? Paulina Alanis apenas está uniendo. A ver, échenle un vistazo al Google. Tienen tiempo para echarle un vistazo al Google. Ay, Paulina Alanis, así como entró, se fue. Qué mal. Usted, Miguel Israel Santoyo, ¿cuál sería la diferencia entre interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario? Buenas tardes. Bueno, considero que atendiendo un poco a la etimología, interdisciplinario me parece que sería la relación entre distintas disciplinas o áreas del conocimiento que de alguna manera, pues bueno, pudiera existir algún tipo de relación entre ellas. En tanto, multidisciplinario pudiera referirse a distintas disciplinas que en sí mismas pudieran no guardar alguna relación estrecha y que dado algún acontecimiento o suceso específico se requieren conocimientos, pues bueno, muy acotados. Y transdisciplinario, francamente, bueno, Nunca lo habías oído hablar. ¿Nos puedes dar un ejemplo, Miguel Israel? Bueno, en multidisciplinario pudiera mencionar algunos grupos de trabajo, por ejemplo, no sé, para elaborar o alguna estrategia de defensa donde se requieren peritajes de distintas materias. Hacían referencia hace un momento al tema de lavado de dinero, que pudiera estar vinculado también a un tema electoral. Pudiera requerirse algún peritaje en materia contable. Por otro lado, pues bueno, también los conocimientos de un abogado especializado en materia electoral y, por supuesto, también pues de alguna persona pues experta, no sé, en alguna otra área del conocimiento. Fíjate, vamos a verlo voy a empezar por lo multidisciplinario. Lo multidisciplinario, por ejemplo, vamos a pensar en un quirófano. Tienes varios médicos con varias disciplinas. Tienes un anestesiólogo o una anestesióloga que es experta en poner anestesias y que las y los pacientes entren en un estado de sueño profundo, ¿no? Esa es una disciplina. Y esta persona hace su trabajo exclusivamente desde el aspecto de la anestesia. Luego tenemos un cirujano, por decirte algún cardiólogo, que sabe cómo hay que abordar el tratamiento del corazón para que sea sano. O cómo hay que hacer qué cosa hay que quitarle que le esté dañando, o qué cosa habría que agregarle para que lo hiciera funcionar mejor, ¿no? Entonces, esa es la especialidad del cardiólogo. Esa es otra disciplina del cardiólogo. Fíjate, todos son médicos, pero tenemos un anestesiólogo, tenemos un cardiólogo. Podríamos tener también un geriatra o un geriatra o un pediatra.
dependiendo si el paciente es una niña, un niño, o es una anciana o un anciano, ¿no? Estamos con un geriatra. Y también podríamos, dependiendo de las complicaciones que pudiéramos tener, podrían en algún momento llamarse algunos otros médicos, pero cada uno desde su disciplina va ayudando a hacer un trabajo de una manera sinérgica, ¿no? Si te fijas, cada uno hace su chamba, pero cada uno hace cosas distintas de una manera para obtener un resultado sinérgico, que es la salud del paciente. Ahora, cuando hablamos de un sistema interdisciplinario, es que el mismo asunto podría abordarse desde distintas áreas y distintos abordajes, diríamos, ¿no? Yo podría tener una persona un poco alterada de los nervios y podría llamar a un gurú hindú que le dijera: cierre sus manos, cierre sus ojos, respire profundamente, exhale ahora. Repite conmigo: Om Shiva, Om Shiva. Y entonces la persona se va relajando. Podríamos tener a un psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra le dice: mire, para más rápido, tómese esa pastilla de Tafil y va a ver cómo va a bajar todo su problema, ¿no? Puede llegar un psicólogo o una psicóloga y decirle: a ver, tranquilícese, siéntese cómodamente y platíqueme de su infancia. O platíqueme qué siente usted en este momento. Fíjense ustedes cómo estamos en distintas disciplinas, pero atendiendo un solo problema. ¿Sí lo ves? Por ejemplo, tenemos un aeropuerto en Hidalgo, me parece que es estado de Hidalgo, en el área de Santa Lucía. Y hay quien lo puede abordar desde el punto de vista, están viendo cómo desarrollar ciertas áreas del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces llegaron los geólogos para ver el tipo de suelo que hay, ¿no? También llegaron los geógrafos. Pero fíjate que luego cuando empezaron a escarbar encontraron mamuts y entonces llegaron los zoólogos, los biólogos y los arqueólogos, ¿no? Todos con el tema de las pistas de Santa Lucía. Hoy tenemos una inflación de casi 7%, de acuerdo a lo que dijo el presidente. Tenemos 6.2, 6.7. Entonces todavía no, pero sí, ¿no? Como dice el presidente, sí, pero no. Entonces ya tenemos 7%. Pero esa inflación, tú vas a traer a unos contadores y te van a dar una explicación de cómo esa inflación del 7% va a afectar tu bolsillo. Pero también puedes traer a un economista como Arturo Dam, ¿no? Y te va a decir cómo ese 7% va a afectar tu bolsillo. Pueden llegar algunos fiscalistas, abogados, ¿no? Y todos te van a explicar cómo esa inflación va a afectar en tu economía, en el pago de impuestos. Fíjate que son diferentes disciplinas, pero abordan el mismo tema. Entonces, multidisciplinariamente, cada uno de su especialidad, aspectos distintos, pero generan una sinergia para dar un resultado. La interdisciplinariedad es, desde varias disciplinas, se atiende el mismo problema, el mismo punto de analizar, ¿no? Y vamos a hablar de la transdisciplinariedad. ¿Alguien aquí ha oído hablar de la transdisciplinariedad? A ver, ya vimos que Santoyo no. A ver, usted, Felipe Reper, en su infinita sabiduría,
¿Ha oído hablar de la transdisciplinaridad? Hola, profe, sí. A ver, explícanos, sácanos de nuestra supina ignorancia. ¿Eso qué es? Para nada. No, a ver, no es tan complicado, ¿no? Bueno, creo. La idea es superar cualquier fragmentación posible del conocimiento, digamos. Y va más allá de la interdisciplinariedad, porque lo que hace es estudiar de forma conjunta, es decir, si en la interdisciplina hay varios especialistas, ¿no? Varios científicos estudiando un mismo objeto, como el asunto del mamut, pues aquí lo que queremos hacer, ¿no? Es, según tengo entendido, a generar una estrategia, digamos, que una estrategia que supere cualquier límite. Por ejemplo, digamos que la transdisciplinariedad es el resultado en el texto, ¿no? Por ejemplo, el mamut. Un biólogo puede escribir un texto sobre el mamut, un arqueólogo puede escribir otro texto sobre el mamut, un geógrafo, no sé, ¿no? Otro texto sobre el mamut, etcétera, etcétera. Pero un texto en el que se conjunten o todas las ramas del conocimiento aplicadas a ese objeto, que en este caso era el mamut, y que a mí, un usuario final, por ejemplo, me digan, mira, no sé, ¿no? La parte biológica. El mamut era un organismo pluricelular que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Arqueológicamente, los huesos que encontramos de ese organismo pluricelular tenían 14.000 años, etcétera, etcétera. Eso sería la transdisciplinariedad, según mi pobre Ok. entendimiento. No, pues ni tan pobre, mi estimado Felipe. Es muy interesante cómo lo has planteado. Pero es que aquí todos somos un poco mortales. Y ahorita vamos a explicar un poco qué es esto de la transdisciplinariedad, porque creo que es muy importante distinguirlo y además explicarlo de un modo más sencillo, porque no digo que haya sido mal explicado, creo que lo explicaste muy bien, pero de una manera muy elevada. Pero vamos a hacer una cosa. Son las 5:57. Vamos a hacer un breve receso de 10 minutos para regresar y platicar sobre la transdisciplinariedad y que podamos ir revisando qué es esto del pensamiento complejo, porque el pensamiento complejo puede reunir interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, ¿no? Y, por ejemplo, después de esto, preguntaremos, o de una vez les voy preguntando, esta solución que dio Catherine en Talentos Ocultos es una aportación interdisciplinaria, multidisciplinaria o transdisciplinaria. Pero vamos a platicar de eso en unos minutos más. Son las 5:58, regresaremos, si a ustedes les parece, a las 6:10, 6:58, 6:10, un margen de 2 minutos, pero no sé si alguien quiera comentar algo antes de que nos vayamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer este pequeño receso de 10 minutos y regresamos para seguir con el tema del pensamiento complejo desde el asunto de la epistemología. Muchas gracias.
Ustedes me disculparán, pero es que tuve un barricidio y de pronto empecé a sangrar mucho porque yo estaba precisamente y me daba pena volver a aparecer en la cámara con toda una sangre llena en la pantalla. Bueno, espero que no sangre más. Bueno, estábamos hablando sobre lo interdisciplinario, lo multidisciplinario y lo transdisciplinario. Les voy a hablar de un ejemplo y ustedes me dicen qué creen que sea esto. Yo creo que muchos de ustedes han oído hablar de Louis Pasteur. Louis Pasteur era un químico. Era una persona que se dedicaba a hacer experimentos con sustancias químicas. De hecho, Louis Pasteur creó el sistema de pasteurizar, ¿no? Por ejemplo, la leche. Y dentro de las cosas que de pronto le tocaron a Louis Pasteur, se toparon con que una vez, en una ocasión, un niño fue mordido por un perro rabioso. La rabia no tenía cura. La medicina no había encontrado una cura para la rabia. Y propiamente la medicina no conocía una cura para la rabia. Y Louis Pasteur, habiendo hecho sus experimentos químicos o bioquímicos, decidió inyectar una sustancia con la que había estado trabajando que estaba muy vinculada con la rabia, ¿no? Y curó al niño que tenía rabia. Un fenómeno extraordinario y único, ¿no? Fleming descubre la penicilina trabajando con hongos. No sé si ven ustedes el punto. La solución de una área disciplinaria viene de otra área disciplinaria distinta absolutamente, ¿no? Así como hablamos de transgénero, ¿no? Que de ser un género pasa a otro, hay conocimientos de ciertas áreas científicas que pasan a otras áreas. Ahora sí que se convierten, ¿no? O se operan y dejan de ser del género que son para pasar a otro género. Esto es lo que llamamos una disciplina en tránsito, transdisciplinaria, o que puede abarcar varias disciplinas. Puede ir atendiendo asuntos en varias disciplinas. No sé si el ejemplo sea muy bueno, pero la contabilidad puede pasar de un asunto precisamente contable, que es su área, a un asunto jurídico, a un asunto fiscal. De pronto, en materia constitucional, derechos humanos, por ejemplo, puede llegar a un tema de derecho civil, de derecho penal, puede llegar a varias áreas. Víctor Jesús Hernández, levantó usted la mano. Adelante, le escuchamos. Sí, doctor. De hecho, hay algunas ciencias que, en este caso, disciplinas que son obvias, tal vez, su interacción con otras, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del derecho, pues prácticamente podemos referir a la psicología, las ciencias sociales, pero hay algunas otras que son un poco más difíciles de creer que existe una interacción muy apreciable, ¿no? Por ejemplo, hablar de las matemáticas en el derecho, pues es como que algo no tan creíble, ¿no? Y por ejemplo, las matemáticas, hay algo muy interesante respecto a la trayectoria de proyectiles. Hay una ecuación de un señor de apellido Sarrow que habla sobre cómo medir
la trayectoria, la velocidad, los ángulos, etcétera. Pero esa inversa de las matemáticas, pues es la balística, muy utilizada en materia penal, y pues que nos sirve. Yo creo que un abogado que sepa nociones básicas de matemáticas, pues va a ser un buen penalista, ¿no? Entonces hay algunas ciencias que son un poquito más, tal vez no tan rebuscadas. Otro ejemplo hubo ahí un litigio por el yacimiento de unos pozos petroleros. ¿Qué pasó, Víctor? De unos pozos petroleros, la verdad no recuerdo la fecha, pero por la distancia que se tenía, pues había un país que lograba ganar por una isla que se tenía, ¿no? Hay una ecuación matemática también para determinar el país, las esferas, tiene que ver con las esferas en la geometría. Entonces, hay proporciones que en los mapas, por ejemplo, vemos países que son un poco más chicos que otros, pero en el territorio parece que son en proporciones mayores, ¿no? Entonces, también un abogado que pueda utilizar ese estudio matemático, en este caso, pues, la geometría, pues hubiese podido ganar ese litigio más fácil. Bueno, te voy a dar un ejemplo, Víctor, que todavía ya es un poco más complejo que la matemática, porque hay que saber matemática, pero también hay que saber biología y hay que saber química, mucha química. No sé si tú eres abogado, Víctor. Sí. ¿Has visto la Ley General de Salud alguna vez en tu vida? Sí, en alguna ocasión he dado una revisada. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero por lo menos una tercera parte de la Ley General de Salud tiene una cantidad brutal de fórmulas químicas lícitas e ilícitas en porcentajes. Que si tú eres un abogado, un egresado de la Facultad de Derecho, sin muchas habilidades matemáticas y menos biológicas, yo reprobé química en la preparatoria, no me da pena decirlo. Me hubiera dado pena no terminar la preparatoria, pero terminé la preparatoria, hice mi examen extraordinario de química, me puse a estudiar química finalmente y aprendí química. Pero la verdad es que como para dedicarme a la Ley General de Salud y ser un abogado en materia de salud, pues yo ahí sí no le entro, porque mis conocimientos de la química no son tan buenos, ¿no? Deja eso, Víctor, deja que sepas matemáticas para sacar los cálculos de sustancias, porcentajes, gramajes, litros o mililitros, ¿no? Es un saber científico transdisciplinario, ¿no? En ese caso, el derecho tiene que ser transdisciplinario, porque tiene que atravesar por la química, tiene que atravesar por la medicina, tiene que atravesar por la biología, tiene que atravesar con la matemática y además ver todos los temas jurídicos. Yo no conozco verdaderamente, debe haberlo, pero yo no conozco un abogado o una abogada experta en materias de salud que aborden estos temas bioquímicos. Es una cosa rarísima, pero lo debe haber algunas abogadas y abogados transdisciplinarios, ¿no? Gente que sea muy talentosa en esas áreas. Jorge, Rodrigo, adelante. Bueno, afortunadamente sí conocí a personas así. Un amigo que estudió en la Facultad de Medicina, ya nada más le faltaba un año, pero por un problema en una de sus vértebras, y lo que le gustaba a él era estar en emergencias, ya no se tituló por medicina, ¿no? Y aparte tenía estudios en ciencias políticas y estaba estudiando derecho. Uh-huh. O sea, era muy bueno en cuestiones de química, de matemáticas incluso. Era una persona preparada en diferentes ramas. Medicina, química, matemáticas, ciencias políticas. Un estuche de monerías, por decirlo así. Fíjate, qué bueno que hay alguna persona por ahí. Yo estando en la Fiscalía General de la República, llegué a conocer
una policía federal con doctorado en química. Pero ella se dedicaba a ser policía de investigación porque le gustaba esa cosa, ¿no? Pero se daba cuenta que con eso podía interactuar con los peritos, expertos en esas áreas, y para ella era fascinante. Entonces era policía, sabía derecho y también sabía química. Entonces son gente que son verdaderos garbanzos de libra, sí los llega a ver. Yo no conozco muchos, la verdad es que ahora ya con el comentario que hizo Jorge, pues ya conocería más o menos 2 personas que se dedican a esa misma área. Pero esos son personas que tienen conocimientos transdisciplinarios, atraviesan todos esos conocimientos con todas estas áreas. Y bueno, ¿qué tiene que ver la epistemología con el pensamiento complejo? Precisamente que la epistemología, para poderse acercar al conocimiento de una área o de una situación en particular, a veces, si no es que la mayoría de las ocasiones, si solamente tiene un conocimiento monoaural, diríamos, monotemático, solamente podría abordar el tema entendiéndolo desde una perspectiva. Pero el pensamiento complejo permite abordar o darse cuenta solamente de que el mismo asunto tiene una complejidad y puede ser enfocado desde distintos ángulos y sacar en la complejidad una idea mucho más completa y detallada de estas formas de pensamiento. Y se pueden resolver problemas como lo que pasó con Pasteur o este otro dato que les decía. Podemos estar en una área y dirigirnos a otra totalmente distinta. A mí me tocó ver a 2 abogadas, un abogado y un abogado, a 2 abogados de distintas generaciones, distintas épocas, viendo asuntos de derecho espacial. La primera que conocí era una señora que estaba trabajando en temas de patentes y marcas. Era como su fuerte. Era la mamá de un amigo mío. Yo estaba terminando la preparatoria allá por el año de 1986. Bueno, aquí lo importante es que la señora me decía, había ido a casa de mi amigo y veía que está ahí con un equipo trabajando y le dije, oye, qué interesante, ¿qué está haciendo? ¿Por qué trajo a toda la gente a trabajar a la casa? Y dice, es que estamos viendo un tema sobre la Coca-Cola que quiere poner un anuncio en la Luna en 1986. Le dije, ¿cómo quieren poner un anuncio en la Luna? Sí, la Coca-Cola tiene mucho dinero y dice que un buen lugar para poner un anuncio sería en la Luna. Entonces quieren pagar una nave espacial, quiere que vaya gente a colocar un letrero muy grande en la Luna, de tal forma que primero querían hacer un letrero muy grande, ¿no? Pero imagínense, donde estés cualquier día del año, que voltees a ver a la Luna y veas Coca-Cola, ¿no? Entonces, cuando dijimos que eso pues, sería como un delito de lesa humanidad, ¿no? Ya que como que volteando a la misma montaña siempre veamos el mismo anuncio, eso sería como infame, ¿no? Y además tendríamos que dar la oportunidad a los demás competidores que pusieran sus anuncios. Dicen, todavía están discutiendo que si pueden poner un anuncio más pequeño, pero que pueda ser visto por un telescopio. Pero imagínate también volteas a ver la Luna y que vieras un pequeño punto rojo blanco, que ya enfocándolo con un telescopio o con unos buenos binoculares, pudieras ver el letrero que dijera Coca-Cola, ¿no? Bueno, ¿qué área del conocimiento tendría que resolver este problema? Porque la Coca-Cola esgrimía que la Luna no era de nadie y no tenía por qué pedirle permiso a nadie, ¿no? Podría poner su letrero de Coca-Cola ahí arriba, ¿no? ¿Qué les parece? ¿O eso tendría que regularse desde la Tierra? Porque ellos dicen, a ver, si la Luna no es de nadie, y ya incluso los norteamericanos llegaron a poner una bandera allá,
¿por qué no podría yo llegar y poner mi anuncio de Coca-Cola si puedo hacerlo? ¿No? El otro abogado que conocí, el otro abogado que conocí era mi papá, y estaba fascinado porque me decía, es curioso que no exista el derecho espacial, pero las bases del derecho civil, que son las bases de todo el derecho, tienen que servir para solucionar un problema sobre una materia que no existe, ¿no? Creo que el derecho espacial ha empezado a cobrar un poco de mayor auge, pero en aquel entonces pues eran cosas como de ciencia ficción. Hoy en día me ha tocado escuchar cosas muy extrañas. Dicen, por ejemplo, un amigo mío que está en patentes y marcas y en derechos de autor, dicen, está prohibido reproducir total o parcialmente una canción o una película. Y dice mi amigo, ¿pero qué es reproducir total o parcialmente? Es decir, si yo de pronto voy en el auto y pienso en la escena de Blancanieves, donde está cantando junto al pozo con las palomas, ¿tendría que pagarle a Walt Disney? ¿Qué acaso mi mente no está reproduciendo esa escena? Y además estoy cantando la canción. Estoy reproduciendo parcialmente la película de Disney, ¿no? O cada vez que tarareamos alguna canción, estamos reproduciendo y no le estamos pagando a nadie derechos. Imagínense yo entiendo cada vez que en la radio alguien pasa una canción, pues hay que pagar los derechos de transmisión de la pieza. Pero de ahí a que yo de pronto me ponga a cantar, también tendría que pagarle al autor de la canción que estoy cantando. Hay cosas que el derecho no ha terminado de dejar muy en claro. Porque también en una época, una imagen, pues se llevaba en un papel, ¿no? Se ponía en un papel, pero ¿qué pasa si la imagen está en digital? Ustedes saben que pueden ver en la pantalla la imagen, pero cuando ustedes mandan la imagen, un meme, por su WhatsApp a otra persona, lo que flota en el aire no es la imagen. Son una serie de códigos de ceros y unos organizados secuencialmente. Eso es una imagen. Esa codificación que llegando a otro receptor se decodifica y ven ustedes la imagen, ¿es objeto de derechos de autor? Los ceros y unos organizados. Rodrigo Bernardo, te escuchamos. Bueno, nosotros tuvimos un problema en el trabajo similar. Nosotros nos dedicamos mucho a lo que es, bueno, la animación, bueno, al derechos de animación. Y, por ejemplo, o sea, cuando tú creas una animación, lo creas en grupos de fotogramas que realmente no son un soporte visible, sino son un soporte preparatorio. Entonces, con base en eso se crea una teoría de que es un doctor sueco que dice que, bueno, que se resume de que hay soporte no visible y soporte visible, y lo que es sujeto de protección es el soporte visible, o sea, la materialización del acto. Por ejemplo, como usted dice, pues sí, efectivamente son un conjunto de ceros, uno, más bien es encendido y apagado según la teoría clásica del cómputo. Pero eso no es protegible porque al final de cuentas son palabras mismas reservadas de un lenguaje de programación, o sea, haga de cuenta, si compara un código del, no sé, digamos, Photoshop con otro programa CorelDRAW, va a ver que los dos están desarrollados en C++ y comparten hasta, no sé, digamos, estructuralmente un 80-85% de las mismas palabras, que son palabras reservadas propias del mismo lenguaje. Pero lo que difieren en una parte así como mínima, si quiere, entonces lo que se protege es como el soporte visual, o sea, el soporte que se materializa la interfaz con el usuario, o sea, lo que es perceptible por los sentidos y sus funcionalidades. Qué interesante. O sea, solamente es el producto ya sensible, no es el contenido digital.
bueno, teóricamente la manifestación al usuario, o sea, como que lo que hace, cómo se ve, cómo se manifiesta por los sentidos, su utilidad, qué hace, Ajá. sí, básicamente. Ya. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo cómo hay que saber informática o ingeniería en informática para poder abordar ese tipo de temas en materia jurídica. Esto es un conocimiento transdisciplinario. Esto es un conocimiento transdisciplinario. Omar Alejandro, levantóse la mano, adelante. Gracias, doctor. Hola. Pienso que también ahorita que está muy de moda los NFTs, ¿no? Todo esto de blockchains y los smart contracts, con todo esto del metaverso, ¿no? Las criptomonedas, pues ahí está un ejemplo que los abogados que no estudien más allá del derecho y todavía en el derecho que no estudien más allá del derecho civil, pues evidentemente se van a quedar obsoletos, ¿no? Hay- es necesario una serie de habilidades variadas, no sé, de marketing, de negocios, y luego ya de otras ciencias, cuanto menos las matemáticas, pero después cuanto más hay que saber, ¿no? Ahorita que dijo eso de derecho espacial, ¡puf! Un boom en mi cabeza. Oye, fíjate, Omar, que cuando trabajaba yo en PGR, había un experto en Deep Web. Y decía que era necesario capacitar más Role gente. usted el contacto, maestro, por favor. Yo ocupo de eso. No, pero él persigue criminales en Deep Web. Que me decía que Ah, hacía no, entonces falta. no es que aburrido, no, gracias. No, a lo que me refiero es que era un cuate que precisamente veía cómo se cometían delitos en la Deep Web, ¿no? Y le decía, bueno, y esto que tú haces, ¿cuánta gente, cuántos ministerios públicos tienes expertos investigando en la Deep Web? Me dice, ninguno, ¿no? No tengo ninguno, no tenemos presupuesto para capacitar a la gente en esa área. Luego metieron una cosa de policía de investigación informática, digital, que no sé qué tanto hayan avanzado en eso, pero creo que lo utilizaron para ver temas de lavado de dinero y cosas de este tipo. Pero la verdad es que hay una serie de cosas que ya escapan a la imaginación. Y la PGR entró, hoy la Fiscalía entró en ese tema de la Deep Web, porque el tema de la famosa vaquita marina, yo no sé si ustedes lo sepan, la vaquita marina es una especie de delfín pequeño, espantoso, que esa vaquita marina se alimenta de un pez en donde vive llamado totuaba. Y la totuaba tiene una cosa que se llama buche natatorio. El buche natatorio es comprado por los orientales, por chinos, japoneses, coreanos, hasta por un monto de $20,000 el kilo. Depende de la necesidad y la urgencia. Del buche de totuaba sale una cosa que llaman la cocaína asiática. Es un estimulante sexual muy fuerte y también tiene otro tipo de cualidades. Pero una de las formas en que se vende es a través de la Deep Web. Y otro problema que tenían es que, aunque el gobierno prohibía la pesca de totuaba, pues los campesinos, bueno, los pescadores de la zona, imaginen ustedes, si entregaban totuaba, pues les pagaban, pero muy bien el kilo de totuaba, ¿no? Aunque sacaran el buche natatorio. Y obviamente el tema de la vaquita marina es que cuando cazaban, bueno, cuando iban a pescar la totuaba, dejaban las redes para que llegara la totuaba y la vaquita marina que iba detrás de la totuaba pues, se quedaba atrapada. Y el problema es que las vaquitas morían atrapadas en las redes. Hoy en día creo que hay menos de 15, no 15,000, menos de 15 vaquitas marinas. Perdón. Ay.
perdón, menos de 15 vaquitas marinas en toda la República Mexicana. Es un tema que tiene que ver con fauna marina, ¿no? Tiene que ver con comercio de drogas, ¿no? Tiene que ver con comercio en red, ¿no? Vean ustedes cómo requerimos para atender un asunto y un problema distintas áreas. Trabajar multidisciplinariamente, interdisciplinariamente y transdisciplinariamente para poder encontrar soluciones a temas específicos y muy concretos, ¿no? Un tema en materia electoral, ¿no?, que se ha tratado de trabajar, y me parece que ya se ha avanzado mucho en ello, es el voto electrónico, pero no solamente es el tema del voto electrónico, es el tema, por ejemplo, de alguien que está fuera de México, ¿no?, siendo mexicano o mexicano, que pueda votar durante las elecciones. ¿Y qué tipo de controles y dispositivos puede haber? Se decía que ya podía votar uno por vía electrónica, pero tendría que ir a los consulados, por ejemplo. Pero también qué tipo de control podía llevar el consulado un día de elección. Además, cuántos consulados había en la zona, ¿no? Y esto ya es un tema incluso de derecho internacional. ¿Cuál es el estatus de la gente en otros países, ¿no? Todo este tipo de cosas son temas que pueden ir teniendo una cierta complejidad. Hay algunos sistemas electorales que tienen muy trabajado incluso el voto por envío de correo. A mí me tocó ver a ciertas personas españoles que estaban con el asunto del País Vasco, que votaban y les mandaban correspondencia. O sea, ellos mandaban correspondencia, les mandaban la correspondencia con los papeles para hacer la elección y votar. Y luego mandaban la información. Pero pues, imagínense ustedes con el sistema de correos mexicano, elecciones por correo en papel, pues está un poco complicado. Bueno, a lo que voy con todo esto es, quiero que vean ustedes que el tema epistemológico siempre abordó la idea de que existía un sistema para solucionar problemas. Pero a partir de los años 50, de los años 60, nos damos cuenta que para solucionar un problema, tal vez necesitamos más de un método, como lo que pasó con esta muchacha Catherine y John Glenn, que tuvieron que utilizar distintas matemáticas, distintos sistemas o distintas disciplinas matemáticas, ¿no?, para resolver un problema que en la práctica requerían resolver, que era cómo de una órbita elíptica tenía que cambiar a una órbita de elipse, me parece, una cosa así. Y precisamente para tener esta posibilidad de que el astronauta saliera y regresara. Entonces tuvieron que utilizar dos sistemas distintos. El conocimiento de la epistemología precisamente aborda estas áreas, diferentes conocimientos. El día de mañana voy a abordar con ustedes una ciencia nueva. Tiene un antecedente en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, que se llama cibernética. Había un científico llamado Ampere, de donde viene la medida del Ampere, que en su clasificación de las ciencias incluyó no solamente la física, la química, sino también incluyó el derecho, la ciencia política y el gobierno. E incluyó allí un saber que llamó cibernética. Pero la cibernética de la que hablaba Ampere es muy incipiente. Hacia los años 1940 del siglo XX, de nuestro siglo XX, apareció un saber llamado la cibernética, que era un saber interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Y es el mejor ejemplo que podríamos tener en el mundo contemporáneo para hablar del pensamiento complejo y de un pensamiento ecosistémico.
un pensamiento en el que los asuntos tienen temas de transversalidad y que tienen que estar conectados entre sí para poder ser abordados. Esto es lo que llamamos el pensamiento complejo. ¿Se había dado en alguna otra época de la historia de la humanidad? Tal vez podía haber algunos antecedentes, pero no existía esta idea de juntar sistemas, ni de juntar saberes, y mucho menos ver cómo podrían coexistir todos simultáneamente de una manera ecosistémica, como si fueran sistemas. Dice Edgar Morin que cada vez que aprendemos algo o sabemos algo nuevo, nuestra mente hace un bucle en el que la información que tiene se combina con la información nueva. Y esta información nueva se une en toda una espiral de conocimiento, en lo que él llama el bucle. Y de esta manera parece que el pensamiento no solamente está en una área, sino que aquí se combina todo. Aquí se combina todo. Este es el final de los absolutismos teóricos. Es el final del conocimiento de una doctrina única. En el pensamiento complejo podríamos hacer coexistir el neoliberalismo con la cuarta transformación. En el pensamiento complejo podríamos hacer coexistir el sistema liberal capitalista de Inglaterra del siglo XIX con el sistema soviético de los años 1930 y 40. Pero no como un absoluto, sino como un saber que tiene algunos aspectos funcionales y otros no. Y eso es precisamente lo que se llama el pensamiento complejo. Hoy la realidad tiene que construirse epistemológicamente para resolver problemas de complejidad, combinando saberes, aspectos de los saberes, y de algún modo ir generando esta complejidad del conocimiento. Pero sobre esto hablaremos el día de mañana a esta hora, a las 5 de la tarde. De momento me voy a despedir, no sin dejar el espacio de algunos minutos, me quedan 14 minutos, bueno, menos, en realidad me quedan como 3 minutos ya, porque me piden siempre que termine 10 minutos antes. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario antes de que nos vayamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Adelante, Omar. Me quedé con los antojos de las gorditas de aquel otro día, pero es que me llevó como unas gorditas allá a San Luis Potosí, que qué bárbaro, unas de chicharrón prensado. A ver, Omar, te escuchamos. Sí, nada más, no sé cómo, si por ahí luego por correo nos pudiera compartir alguna bibliografía de este derecho espacial y así. ¿Cuál de este derecho social? ¿O qué dijiste? ¿De este qué? Del derecho espacial que por ahí lo mencionó así poquito. Ah, bibliografía sobre eso. Fíjate que no conozco bibliografía, o sea, conocí a la abogada y al abogado, bueno, el abogado de mi papá, pero la abogada, no sé si habrá escrito sobre ese tema. No conozco bibliografía, voy a buscar debe haber ya más bibliografía sobre derecho espacial. Seguramente la hay, lo que pasa es que no la conozco a la mano. Rodrigo Bernardo Reyes, adelante. Hay dos de editorial, por favor, creo que se llama así, Derecho Espacial, y aparte hay uno muy interesante, búscalo por Tratado de la Luna, que es como un tratado que celebraron ciertas potencias, no todas, precisamente cómo repartirse la luna y qué se puede hacer y todo eso. Muy bien, Felipe Repper, también levantó usted la mano, adelante. Sí, la pregunta es, ¿nos va a rolar el contacto del carnal este que se dedica al Deep Web para hacer cosas divertidas o no? ¿O se va a ofrecer? Es un hombre muy serio, pues era director del área de investigación. Todos decimos lo mismo. Yo pensé que era una payasada eso del Deep Web y me dijo, no, que era una cosa muy seria. Sobre todo, ellos iban mucho con el tema de la venta de órganos.
había momentos muy terribles, mi querido Felipe Reper, que en las costas de Veracruz, en las playas, amanecían cuerpos de gente de distintas complexiones y distintas edades, sin riñones, sin corazón, sin... y era muy interesante porque la pregunta era ¿por qué Veracruz? Y parece que es una forma de encontrar embarques congelando los productos y mandándolos por allá. Pero no, él no se metía a la pornografía y cosas así que están en la Deep Web, ni meterse a los sistemas. Pues qué fresa. Pues no, y prefiero mantener su identidad oculta. ¿No? Está bien, está bien. Abrazo. Pero pues, tú puedes irte a Tepito y seguramente encontrarás expertos en hackeadores o en Iztapalapa, algunos hackeadores expertos que sean maestros en esas áreas. Como ño. Va, sobres, gracias, profe. Bueno, muy bien. Vámonos, que tengan ustedes muy buen fin de semana y bueno, no nos vemos el día de mañana, pero bueno, que tengan buen jueves y nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Nos vemos, hasta luego. Bye. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos.